En 1976 se estrenó King Kong, una superproducción con efectos especiales pioneros, un reparto memorable y una remake del Simio Gigante, que desató tanto admiración como polémica. La fui a ver de niño y aún recuerdo el impacto que me produjo ver este gigantesco King Kong que habían hecho en la puerta del Cine Sensa de Montevideo. Y después, dentro de la sala, la película me impresionó tanto que se transformó en una de mis favoritas de todos los tiempos. Por eso, mis amigos, acompáñenme a recordar la épica producción de King Kong, uno de los grandes films de cine fantástico. Veremos cómo se gestó esta versión, los problemas legales que hubo para llegar a producirlas, el casting, sus curiosidades y un resumen de la película. ¡Comenzamos! King Kong. La película King Kong de 1933 sigue siendo un hito de la cinematografía y una obra maestra pionera. Combinó una narración innovadora con tecnología de vanguardia e inolvidables efectos visuales. Su éxito se debió en gran medida a la revolucionaria animación stop motion, un meticuloso trabajo artesanal que dio vida a Kong. La película fue producida por el estudio RKO y tuvo gran éxito, tanto de crítica como comercial. La novelización del guión original de King Kong fue publicada varios meses antes del estreno de la película, ya que formaba parte de la campaña promocional del film. Años después, esta novela y la película generarían larguísimas batallas legales y disputas por derechos de autor. El copyright de la novela no se renovó correctamente, lo que provocó que pasara al dominio público, mientras que el copyright de la película se mantuvo activamente por RKO. Dejó un hueco legal que, en los años 70, dos estudios quisieron aprovechar al mismo tiempo. Aquí es donde aparece Dino De Laurentiis, un productor italiano que fue una figura clave del cine europeo. Junto a directores como Federico Fellini y Vittorio De Sica, produjeron películas icónicas, entre ellas dos que ganaron el Oscar a la mejor película extranjera, La Estrada y Las Noches de Caviria. Esto lo llevaría a trabajar en conjunto con los grandes estudios en coproducciones ítalo-norteamericanas, haciendo películas épicas como La Guerra y la Paz, Barrabás y La Biblia. A partir de ahí comenzó a trabajar en Hollywood, llevando adelante proyectos ambiciosos y de alta calidad, destacándose Sérpico en 1973. Esta trayectoria sentó las bases para afrontar el desafío de su más ambicioso proyecto, una remake del clásico King Kong. En 1975 De Laurentiis cerró un acuerdo con RKO y Paramount ofreció financiar la mitad del proyecto a cambio de los derechos de distribución. Pero casi al mismo tiempo, Universal anunció que también haría su propia versión, alegando que la novela original de King Kong era de dominio público. Esto inició una enorme batalla legal. Universal afirmó que Paramount no tenía derechos exclusivos y que ambos podían hacer sus propias películas. Ambos estudios fijaron las fechas para comenzar a rodar sus respectivos proyectos casi al mismo tiempo, a comienzos de 1976. Universal anunció que su película se llamaría La Leyenda de King Kong y presentó una demanda de $25 millones contra Paramount y De Laurentiis, alegando infracción de derechos de autor. De Laurentiis hizo una contrademanda Universal por $90 millones, alegando daños e interferencia con su producción. La historia se filtró en periódicos y revistas, convirtiéndose en un famoso caso mediático que creó gran controversia. De Laurentiis se negó a ceder y publicó el famoso cartel promocional que proclamaba: "Todavía hay un solo King Kong". Dentro de un año, Paramount Pictures y De Laurentiis te traerán el evento cinematográfico más emocionante de todos los tiempos. El impactante arte del ilustrador John Berkey prometía una película tan impresionante que hizo más que cualquier otra cosa para poner fin al proyecto de Universal. El tribunal finalmente falló a favor de Paramount, dándole los derechos para producir un remake de King Kong. Para poner fin al estancamiento, De Laurentiis aceptó pagar a Universal un porcentaje de las ganancias de King Kong. A cambio, Universal abandonó el proyecto de La Leyenda de King Kong, pero declaró su intención de producir su propia versión en el futuro, una promesa que cumplieron con el remake de 2005, dirigida por Peter Jackson.
La producción de King Kong fue tan monumental como el propio simio. Tuvo un presupuesto de 24 millones de dólares, que corresponden a unos 130 millones hoy en día, siendo uno de los proyectos más ambiciosos de Hollywood hasta ese momento. Lorenzo Semple Jr. fue el guionista elegido para escribir esta nueva versión. De Laurentiis y él imaginaron una historia moderna de La Bella y la Bestia. Querían que fuera ligera y divertida en lugar de solemne. El guión también reflejaba las preocupaciones culturales de su época. En la original, un equipo viajaba a la isla Calavera para filmar una película. La nueva versión se centra en la corporación Petrox, una empresa petrolera ficticia que emprende una expedición a la isla Calavera en busca de recursos sin explotar. Esto tocaba un tema de actualidad, la crisis del petróleo de los años 70, que provocó escasez de gasolina y racionamiento de combustible en Estados Unidos. También daba una mirada crítica a la explotación corporativa y la destrucción ambiental. En un esfuerzo por diferenciarse del clásico, eliminaron ciertos elementos, como los dinosaurios que habitaban la isla Calavera en el original. En su lugar, el guión se centró en la relación entre Kong y Dwan, dándole a la historia un enfoque más íntimo y humano. La relación de la protagonista femenina con Kong fue muy criticada por estar sexualizada, y fue así por una decisión consciente del productor y el guionista. Eran los años 70 y estaban marcados por una mayor libertad sexual en el cine y la cultura en general. La película buscó hacer la historia más provocadora y comercial, a la vez que romántica. Jessica Lange, en su debut cinematográfico, fue dirigida y filmada como un sex symbol, con trajes ajustados o escasa ropa, y primeros planos corporales. El guión se completó en diciembre de 1975 y se comenzó con el casting. Jessica Lange, sin ninguna experiencia previa en cine, fue elegida entre decenas de candidatas, y esta película lanzó su carrera. Era modelo y bailarina, pero nunca había actuado. Su agente envió fotos y De Laurentiis quedó impresionado. Después de una prueba ante cámaras, fue contratada enseguida. Se rechazó a Meryl Streep durante el proceso de audición, porque consideraron que no era muy bonita, como ella misma contó en una entrevista. En un momento muy incómodo, De Laurentiis, hablando en italiano con su hijo, hizo comentarios despectivos sobre la apariencia de la actriz, a lo que ella les respondió en italiano: "Lo siento, pero entiendo perfectamente lo que están hablando". Otras candidatas que se tuvieron en cuenta fueron Bo Derek, Cybill Shepherd y una muy joven Kim Basinger. La actuación de Jessica Lange recibió críticas mayormente negativas. Como dijimos, su personaje estaba muy sexualizado. Se dijo que parecía demasiado tonta y que era un adorno en la película, que enfatiza más su imagen que su interpretación. Pero en parte ese fue un problema del guión y la dirección. Más adelante, Jessica Lange se convirtió en una de las mejores actrices de su generación, ganando 2 premios Oscar, Emmys y Globos de Oro. Para el protagonista masculino, por el contrario, se eligió a un joven actor pero con una importante carrera a sus espaldas. Hijo del actor Lloyd Bridges, Jeff Bridges estuvo inmerso en la industria del entretenimiento desde que era un niño. Su papel revelación llegó con la última película, por la que fue nominado al premio de la Academia como mejor actor de reparto. Especialista en el crimen, le otorgó una segunda nominación al Oscar, y ya era reconocido como una estrella en ascenso en Hollywood. Se le ofreció a Steven Spielberg la dirección de la película, ya que un año antes había dirigido Tiburón, otra gran película de monstruos que tuvo un éxito brutal, pero Spielberg rechazó la oferta, así como Roman Polanski, que tampoco aceptó. Finalmente, el director de la película fue el británico John Guillermin, que era conocido por su habilidad para dirigir grandes producciones de acción y aventuras, y venía de dirigir Infierno en la Torre, que fue un gran éxito de 1974. La compañía Petrox envía un barco a explorar una isla desconocida. El capitán Fred Wilson le dice a su tripulación que en ella se encuentra una de las mayores concentraciones de petróleo del mundo. Aparece Jack Prescott, que se había colado en el barco como polizón. Es un biólogo interesado en fotografiar y estudiar la fauna de la isla para protegerla de la explotación petrolífera. Cuando están decidiendo qué hacer con él, ven flotando en el mar una balsa de emergencia con una náufraga en ella, que se llama Dwan. Es la única sobreviviente de un yate que tuvo un accidente del cual escapó milagrosamente. Es un personaje que no parece tener ninguna motivación ni interés conocido, y es tan superficial que hasta parece que tuviera algún problema mental. La cuestión es que está encantada en formar parte de esta expedición y acompañar a un grupo de hombres desconocidos a una isla desconocida, ya que parece que no tiene nada mejor que hacer. Y como no podía ser de otra forma, se acerca románticamente a Jack.
Llegan a la misteriosa isla que está rodeada de niebla. Todas las secuencias exteriores de la isla Calaveras fueron filmadas en Hawái. Durante la exploración encuentran petróleo, pero también hay una tribu de indígenas que han construido un gran muro. Jack supone que probablemente sea una defensa contra criaturas de gran tamaño. Todo se complica cuando los indígenas los ven e intentan intercambiar a varias de sus mujeres por Dwan, pero como se niegan, por la noche suben al barco y la secuestran. La necesitan para ofrecerla como tributo a su dios en la ceremonia que hacen esa noche. Su dios resulta ser Kong, un gorila gigante de unos 12 metros de altura, que aparece en una escena muy bien lograda y se lleva a Dwan. Es entonces cuando tienen sus ridículas escenas románticas con secador de pelo incluido. Hagamos como que esto no lo hemos visto, ¿vale? Borradlo de vuestra mente. Nunca ha existido. La tripulación del barco se adentra en la selva para rescatarla y suben a su guarida en la montaña. Aprovechando que Kong está distraído luchando contra una serpiente gigante, liberan a Dwan. Al mismo tiempo, el capitán Wilson y un científico que viaja en la expedición se dan cuenta que lo que habían encontrado no era petróleo y que no hay ninguna materia prima en la isla que sirva a su empresa. Como no quieren irse con las manos vacías, deciden capturar a Kong para lucrarse, exhibiéndolo en un espectáculo en Nueva York y transformándolo en la mascota corporativa. Utilizan a Dwan como señuelo para atraer a Kong. Cuando el gorila llega, lo rodean con llamas y chorros de gas adormecedor, hasta que Kong, aturdido, cae inconsciente. A continuación lo encadenan y lo suben a un barco para trasladarlo a Nueva York. Durante la exhibición, Kong está encadenado, sintiéndose humillado y con miedo. Cuando ve a Dwan se altera aún más y al ver que los fotógrafos la acosan, lo interpreta como una agresión y es cuando se pone furioso, se libera y desata pánico y caos en las calles de la ciudad. Todo para estar con su amada Dwan. El capitán Fred Wilson muere aplastado. Kong sube a las Torres Gemelas que le hacen acordar a las montañas donde vivía, y una vez allí arriba, de una forma muy cruel, le disparan desde helicópteros. Tanto Jack como Dwan tratan de impedir que maten a Kong, pero finalmente el gorila, que ya está malherido, cae y muere en el pavimento, rodeado de curiosos. Por supuesto, uno de los puntos principales de la película son los efectos especiales, en los que se utilizaron la mayor parte del presupuesto. Fue tan complejo todo el proceso de crear a King Kong que le voy a dedicar un video entero que subiré la próxima semana. Veremos las diferentes técnicas que se utilizaron y si el resultado final fue bueno o no. Además te contaré cómo hicieron el muñeco animatrónico más grande jamás creado. Tenía 12 metros de altura y tuvo un insólito final en la Argentina. Mis amigos, hablaremos de todo esto y mucho más en el próximo video, no te lo pierdas.